Estamos al final del año litúrgico que concluye con este domingo de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos en el primer domingo de Adviento, iniciando un nuevo ciclo litúrgico. Todo el ciclo litúrgico está centrado en Jesucristo. Su nacimiento, toda su vida, su misterio pascual, su resurrección gloriosa, su subida al cielo, el envío del Espíritu, y termina ahora Jesucristo ensalzado como Rey de todo el universo. Esta fiesta, esta solemnidad, fue instituida por el Papa Pío XI en el año de 1925. Años difíciles, terminaba la Primera Guerra Mundial, había esta lucha de poder de los países que querían dominar el mundo. Y el Papa tiene esta intuición de establecer esta solemnidad para ayudarnos a entender a nosotros dónde está la verdadera autoridad, y nos pone a Jesucristo como Rey del universo. El Evangelio de hoy nos presenta ese diálogo de Pilato con Jesús. Un diálogo con una gran profundidad. Este diálogo se da en esa situación que seguramente todos conocemos. Las autoridades judías, los principales de Israel, que presionan al gobernador romano para que condene a muerte a Jesús, argumentando que él se había presentado al pueblo como el rey de los judíos. Esta declaración implicaba ponerse en contra del emperador romano. Era una acusación bastante seria y que pone en apuros a Pilato. Porque si muestra cualquier debilidad hacia Jesús, se podría interpretar como una deslealtad al emperador. Pero tampoco quiere condenarlo porque sabe que las acusaciones son falsas, son injustas. Y por eso viene esa pregunta directa de Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta que da Jesús tiene dos expresiones que quisiera que nos fijáramos un poco en ellas, porque creo que nos ayudan a entender mejor esta realeza de Jesús. Soy rey. Para eso nací, para eso he venido, para ser testigo de la verdad. Y la otra expresión: mi reino no es de este mundo. Empecemos con la primera. Soy rey. Para eso nací, para eso he venido, para ser testigo de la verdad. Esta afirmación de Jesús choca con las ideas que tenían los romanos y los judíos sobre la figura del rey. Porque para un romano hablar del rey era
pensar inmediatamente en el emperador, con todo el poder que éste tenía en prácticamente todo el mundo. Pero un poder que descansaba sobre todo en la fuerza económica y militar que éste tenía. Un poder basado en su ejército. Esa era como la idea de un romano. Y para un judío, al hablar del rey, venía inmediatamente a su mente el ungido, el Mesías, aquel que haría resurgir nuevamente a Israel, que lo liberaría del poder de los romanos. Y Jesús dice, soy rey. Pero el significado que Él le da es totalmente diferente a lo que pensaban romanos y judíos. Jesús entiende esta realeza en el servicio. Jesús es rey porque Él ha venido a dar la salud a los enfermos, porque ha venido a perdonar a los pecadores, porque ha venido a rechazar a los soberbios y orgullosos, a los prepotentes, porque ha venido a practicar la justicia, porque ha venido a entregar su vida por nuestra salvación. Ahí está la realeza de Jesús, en estas actitudes constantes en su vida. Y para eso no necesita ni un gran ejército, ni un gran número de empleados. Son sus acciones frecuentes, cotidianas, lo que están mostrando que Jesús es rey. Jesús es rey del universo porque el Padre Celestial lo ha puesto todo bajo sus pies. Y entonces este reino de Dios es una oferta de salvación que se hace presente en la historia, en la persona de Jesús. Y es una oferta de salvación a la cual nosotros estamos invitados a dar una respuesta libre. Si la aceptamos, tiene que ser en completa libertad, asumiendo las exigencias que esto trae consigo. Soy rey. Para esto nací, para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que escucha, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y creo que aquí es un gran cuestionamiento para todos. Si realmente escuchamos su voz, si estamos atentos a su voz. Pero no solamente esa escucha con el oído, sino sobre todo esa escucha con el corazón. Esa escucha dócil de su palabra con el corazón. Porque entonces eso va transformando nuestra vida, nuestras actitudes. Soy rey, dice Jesús. Y viene la segunda expresión. Mi reino no es de este mundo. Seguramente Pilato se siente confundido ante estas palabras, porque se aparta Jesús de los modelos convencionales de cómo se ejercía el poder. Jesús no es un rey a ejemplo de los gobernantes de este mundo.
Algunas personas utilizan esta frase como para querer detener la acción de la iglesia. Sobre todo cuando la iglesia toma la voz de aquellos más pobres, de aquellos que son violentados sus derechos. Ustedes no se metan. Porque hay grupos y personas que preferirían una iglesia que estuviera recluida en las paredes del templo, que se preocupara solo de la cuestión litúrgica. Ciertamente, el reino de Dios no pertenece a este mundo, en cuanto que no pertenece a este sistema de injusticia que se da. Pero el anuncio que hace Jesús de su reino es dirigido a personas de carne y hueso, no a los ángeles, sino a nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos, pero Él nos anuncia su reino y quiere que libremente formemos parte de Él. ¿Qué es lo que nos interesa en nuestros grupos, asociaciones, movimientos? A veces estamos interesados solamente por crecer en número, o interesados en realizar ciertos eventos. Pero eso no es lo más importante del apostolado de los laicos, ni del apostolado de la iglesia. Lo más importante es que cada uno escuche en su corazón la palabra del Señor y viva de acuerdo a esa palabra. Que Cristo reine en su corazón. Eso es lo que nos tendría que interesar. Que cada una de las personas con las cuales entramos en contacto, a las cuales servimos, abra su corazón al Señor. Sea Jesús el que vaya reinando en su vida. Y eso solamente lo podremos hacer en la medida en que con libertad decidamos aceptar esta palabra del Señor. Porque el Señor a nadie va a forzar, a nadie va a obligar a formar parte de su reino. Nos quiere libres, que actuemos en libertad. Pero Él nos muestra un camino diferente, no el del poder, no el del tener, no el de la fama. Jesús nos propone una vida diferente y lo expresa en el hermoso sermón de la montaña, en las bienaventuranzas. Y Jesús nos dice, este es el camino. Si vives esto, serás feliz. Y ese camino pasa por la humildad, por la sencillez, por el desprendimiento, por la mansedumbre, por el servicio generoso a los demás. Yo creo que este programa de vida, pues a lo mejor entre los que buscan el poder, pues no tendría mucho eco, ¿verdad? Pero en aquel que se dice discípulo misionero de Jesús, este tiene que ser su camino, este tiene que ser su programa de vida. No hay otro.
Eso lo tenemos que entender muy bien todos nosotros, que estamos metidos en esta misión evangelizadora de la Iglesia. No se trata de buscar tener muchos en nuestros grupos, asociaciones, movimientos. Se trata de que los que estemos demos testimonio de vida cristiana. Vivamos con alegría nuestra fe. Que seamos fieles en el seguimiento de Jesús. Es entonces cuando el reino de Cristo se hace presente entre nosotros. Es entonces cuando ese grito de ¡Viva Cristo Rey! Tiene sentido. Porque lo estamos viviendo. Porque es una realidad en nuestra persona, en la persona de nuestra familia, en la persona de nuestros grupos, de nuestros movimientos, de nuestra comunidad. En ocasiones se nos llena la boca con ese grito, ¿verdad? ¡Viva Cristo Rey! Y lo sentimos y hasta temblamos al hacerlo, al gritarlo. Pero tendría que manifestarse en cada uno de los días de nuestra vida, dando esa respuesta y renovando nuestra respuesta cada día. Una respuesta libre a esta invitación de Jesús, a construir relaciones de hermanos, en confianza, a buscar tener una comunidad más justa, a buscar la reconciliación entre aquellos que están distanciados, que están peleados. Por eso esta solemnidad, sí, es reconocer el reinado de Cristo, pero también es para nosotros que somos peregrinos, es una tarea, es una misión por realizar. Y cada día que el Señor reine en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra patria. Somos humildes colaboradores en la construcción de ese reino. Realicemos nuestro apostolado con una gran entrega, con una gran generosidad, con mucho ánimo, con mucha esperanza. Pero podemos decir al final, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Quien da fruto a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo, es Dios. Pero nosotros tenemos que entregar lo mejor de nosotros mismos en este servicio, para que viva Cristo Rey.